La, me- la memoria es una capacidad cognitiva que me permite almacenar información y evocar, pero el conocimiento no acaba ahí. El conocimiento se usa para problematizar y criticar. A un alumno se le pregunta, ¿por qué usted no vota por Pedro Castillo? ¿Por qué usted vota por Pedro Castillo? ¿Por qué usted no vota por Keiko Fujimori? ¿Por qué usted sí ha votado por Keiko Fujimori? Cada respuesta que la persona da está ligada a una racionalidad, está ligado a lo que es un pensar. Es decir, en el país, la gente, hay un grupo, la sociedad se compone de grupos sociales que mucho le interesa fundamentar su verdad. Es decir, voto por tal candidato no porque vive en mi barrio, no porque es pobre o es millonario y no va a robar o sí va a robar, no, porque presenta el mejor programa de gobierno. Y se acabó. ¿Sí o no? No, no, todavía. Entonces, igual, uno dice, ¿por qué elijo un delegado? Pues yo elijo un delegado no porque se viste bien, profesor, ¿no? O se viste mal. ¿Por qué elijo un delegado? ¿Por qué? Porque es una persona que trabaja, ¿no? Y lo conozco. O sea, ese es el tema, ¿no? Entonces nosotros comenzamos muchas veces a dejar de lado una categoría que es fundamental, que se llama el pensar y el pensamiento. Ahora, sabemos nosotros que el pensar es todo aquello que me permite categorizar la realidad. Hay verdades escondidas que el hombre tiene que descubrir en la realidad. Hay verdades que no están a la vista. Por eso, algunos filósofos tenían razón. Uno tiene que emplear la racionalidad. Hay teorías, hay leyes escondidas que el hombre tiene que descubrir justamente, pero el hombre descubre cuando tiene capacidad de pensamiento. Nosotros los peruanos mucho nos comienzan a socavar, que no somos investigadores. Mira las vacunas, ¿quién vende? ¿Qué países se han enriquecido porque experimentan? Porque piensan en cómo tratar de solucionar un problema. Nosotros solamente compramos, ¿no? Pero también ayuda, pues, ¿no? Los chicos de ahora, más los que paran pegados a las cositas de la televisión, ¿no? No nos están estimulando el nivel para pensar. Votamos por votar, elegimos carreras sin analizar las condiciones. A un muchacho le dice, ¿por qué vas a tal carrera? Según él va a tal carrera, porque le dijo su mamá, su papá o le dijo su amigo. Así. Otro decía, oye, ¿y tú qué pasa? ¿Estás estudiando? No, profe, yo soy de ciencia, yo solamente de ciencia, letras, no. Total. O sea, no está pensando bien, no tiene argumento. El pensar es una categorización de la realidad. El pensar implica de que yo pueda rápidamente captar el orden de la realidad, porque todo es un orden. Por ejemplo, mira, para que des cuenta cómo es la realidad y cómo son los fenómenos. Cuando Alan García llega al gobierno en 1985, ¿él qué sostiene? ¿Cuál es el problema del Perú? La pobreza. Entonces uno dirá, ¿por qué uno es pobre? Profe, porque falta plata. Entonces, ¿él qué dijo? Bueno, si uno es pobre porque falta plata, pues hay que darle más dinero. Y se acabó la pobreza, ¿sí o no? Su razonamiento, ¿no? Comienza la maquinita, comenzó a aumentar los salarios, comenzó a aumentar los sueldos, todo. De verdad, cualquiera, uno dice, profesor, bueno, es como usted, ¿no? Usted dice, profe, estoy pobre, ¿por qué? No tengo plata. Ya, toma 10 soles. Gracias, profe, ¿no? Algo así. Pero tú sabes que eso, la economía no depende del hombre. La economía es independiente del hombre, ¿sí o no? Alan comenzó a subir los precios, ¿no? Perdón, todo lo que se llama los salarios. ¿Y con ello qué subieron? Los precios. ¿Te das cuenta? O sea, no, no es así. Estaba pensando mal. ¿Se da cuenta? Claro. O sea, la solución a la pobreza no está en dar todos los días bonos, en dar propina. No está eso. Eso es para mucho populismo. ¿Sí o no? El tema es invertir. Ahí está el pensar. ¿Te das cuenta? Ahí está el pensar. Gente que va a economía, acá de repente. Gente que va a ingeniería, el ingenio. Pensemos, ¿qué va a ser tu tesis? Voy a ser ingeniero de sistemas. ¿Qué voy a crear? Entonces el pensar de pensamiento abarca la creatividad, pues. No estamos pensando. Estamos siendo consumistas de gente que se enriquece cuando ellos piensan. Mira, ahora, el pensar es categorizar. Hay una característica del pensar. ¿Cuál es el pensar qué es? El pensar es subjetivo. Mira, ahora, cuando tú hablas, lo que tú piensas se llama pensamiento. Mira, el pensar viene a ser subjetivo. Y el pensar, ¿sabe en quién se basa? Se basa en la corteza cerebral. ¿Te acuerdas? La corteza cerebral rápidamente se relaciona con quién? Con el hipocampo. ¿Para qué? Para criticar, para debatir. Un juicio crítico es fundamental. El pensamiento, ¿por qué es objetivo? Porque te van a enjuiciar. Lo que tú hablas rápidamente tiene que ser criticado, ¿sí o no? Es como un muchacho. El muchacho, cuando va a debatir sobre política, es de hecho que hay gente que no va a pensar igual que tú.
y por lo tanto entran en un debate alturado. Ese es pensamiento. El pensamiento es la expresión del pensar basándome en fundamentos racionales, ¿ya? Que es importante. Ese es el pensar y el pensamiento, que me permiten capturar la realidad. Gracias al pensar reflexionamos y podemos comunicar ¿a quién? A la sociedad. ¿Está bien? Partimos de algo. Cuando usted dice, profesor, ejemplo de pensamiento, usted dice, te preguntan, ¿qué es la amistad para ti? Y usted responde, ¿no? La amistad es cuando dos personas se conocen y comparten momentos agradables, agradables. Muy bien, ¿no? Viene alguien y te dice, pero para mí la amistad es otra cosa. Dice, ¿qué es la amistad para ti? La amistad es socializar con alguien y que te apoye en las malas más que en las buenas. Los verdaderos amigos se conocen en las malas, no en las buenas. ¿Ah? O sea, otra definición. ¿Te das cuenta? O sea, cada uno tiene su propia forma de pensar y expresarse. Pero la verdad, ¿cuál es? La verdad es que hay una verdad como definición universal. Lamentablemente tenemos pensamientos subjetivos y esos pensamientos subjetivos están mal. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿No? Mira, ¿cuáles, por ejemplo? Eso, lo subjetivo tiene que compararse. El muchachito que dice, oye, ¿vas a estudiar letras? No, dice, una leidita nomás. Letras es leidita, dice así, ¿no? Una leidita y ya está. Ahí está, esa es su verdad. Y a la hora del examen no hace ni una de filo, ni una de psicología, ni una de economía. El popular leidita no ingresa. Ahí está. Estás en error. Todos los cursos tienen igual preponderancia, todos, porque por una pregunta te quedas. Así se calcula el examen. No, que leidita, este curso no va, esa es una leidita antes nomás. Pucha, está mal, pues. ¿Te das cuenta? O sea, es tu verdad, ¿no? Y a veces tu verdad choca con la verdad, que es más verdad, en otras palabras. Bueno, entonces ahí hablamos, pues, es como si una señorita dijera, a mí, profe, me están engañando. ¿Por qué? Viene un muchachito, ¿no? En la academia, que lo conozco de repente una semana, 2 semanas, ¿no? Hemos estado socializando, ¿no? Y el muchacho, pues como todo chico de su edad, se avienta, pues, ¿no? Y dice que le dijo, te amo, le dijo, y quiero estar contigo. A ver, analicemos. Mira lo que habló. Dice, ¿tú me amas? Sí, desde que te vi te amo. La pregunta es, ¿uno puede amar solamente con mirar? No. ¿Uno puede amar solamente en 2 semanas? No, es falso, pues. Estás hablando de incoherencias. Eso no se da. ¿Te das cuenta? Ni aquí ni allá. Eso es falsedad. Mira el pensamiento, ahí está la expresión. Dice, tú estás hablando mal. Eso no significa amar, eso significa solamente impactar. Ahí es cuando llegamos a una verdad. ¿Te das cuenta? Ahí es cuando criticamos lo que la gente habla. Cuando escuchamos a los políticos que hablan y pensamos. Y comenzamos a dar cuenta que nos están engañando. ¿Claro? No, el amor a primera vista no existe. No existe, hijo. Eso es utópico. Eso está fuera de la lógica. Claro, dice, la vi, me enamoré. Pero tú no sabes que esa chica que tú dices que te has enamorado sufre de gases excesivos, no se baña, tiene muchos defectos como cualquier ser humano. Por eso no vale, ¿no? Endiosar a las personas, ¿sí o no? Porque todos somos, partimos de algo real, todos somos imperfectos, todos tenemos defectos, hasta quien le habla. ¿Te das cuenta, sí o no? Ya, pues entonces, igualito el muchacho, ¿no? El muchacho dice, profesor, salí con una señorita y me da miedo. ¿Por qué? No, profe, se ha portado ya muy perfecta. ¿Así? Sí, educada, sabe todo, pero muy perfecta. ¿Y por qué te da miedo? Mucha apariencia, profe. Ah, ahí está. Mucha apariencia. Tienes razón. Claro, no hay perfección. ¿O sí existe la perfección? Perfecto solamente es Dios. Claro, ¿sí o no? El hombre no es perfecto. Ya pues. Entonces usted no puede decir, profesor, yo ya sé todo. Mira, su error del alumno, ¿ah? Cuando le falla el pensar, ya sé todo. Todo, ya está. No voy a estudiar nada. Yo soy el que más sabe. No, hijo. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Eso es pensar con lógica. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, ese es el pensar y pensar. Siempre tiene que haber una solución para toda crisis. Siempre lo hay. ¿El tema qué es? El tema es pensar. ¿Te das cuenta? ¿Y de dónde sacamos el pensar? Lo sacamos de la realidad. Porque la realidad es la que nos desafía. Y nosotros capturamos la realidad en base a imágenes y conceptos. ¿Qué vemos? Fenómenos económicos. ¿Y qué hacemos? Lo definimos. Subida de precios, al toque, realidad, inflación, definición, concepto de inflación. ¿Qué más? Perro, gato, mesa, verano, invierno. Nosotros tenemos que tener una experiencia con el mundo real para conceptualizar, ¿sí o no? ¿No? Nuestro cerebro es como una computadora. Cuando pasa un animal,
un animalito, al toque tú conceptúas, al toque, perro, ¿está bien? Pero ¿dónde fallas? Fallas en la definición. Porque a ti alguien te pregunta, oye, ¿qué es un perro para ti? Dice, un profesor, un perro es un animal que tiene 4 patas y para por la basura. Pero la rata también tiene 4 patas y para por la basura. Y no es perro. Te equivocaste. ¿Te das cuenta? Un gato tiene 4 patas y para por la basura. Te equivocaste. Ahí es cuando el alumno falla en su lógica. Ahora, si usted me dijera, perro, animal que tiene 4 patas para la basura y ladra. Y ladra. Ahí está. ¿Cuál es lo esencial del perro? Que ladra o el gato ladra. No, se da cuenta. Por acá. Todo animal que huele sabe. Todo animal que huele sabe. El murciélago es ave. Entonces, mira, ahí vamos a hablar de la lógica. Vamos a hablar de las definiciones. ¿Te das cuenta? De los conceptos y definiciones. ¿Qué nos diferencia a nosotros los hombres de las mujeres? Pues, bueno, profesor dice, no, diferencia es que el hombre tiene el pelo corto y la mujer el pelo largo. La pregunta es, ¿toda mujer es mujer porque tiene el pelo largo? Hay hombres que tienen pelo largo y no son mujeres. ¿Ya ves? Entonces falló tu definición. Así estamos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo confrontamos en la realidad y nos damos cuenta que es falso? ¿Ya? Así es el pensar y el pensamiento. Nos damos que hay cosas que no se pueden dar y que solamente son patrañas en este caso. De ahí que el pensar se va a dar de las siguientes modalidades, por su coherencia y su dirección. Lo lógico y lo no lógico. Hay gente que apela a lo no lógico, ¿no? No ingresó, le dice a su mamá, es que fue la voluntad de Dios, mamá, no ingresé por algo, ¿no? Dice, oye, tremendo araganazo, que no estudia. Pero él ya le echó la culpa a Dios, ya. No, dice, es la voluntad de Dios. La señorita salió embarazada. Es la voluntad de Dios, mamá, dice, no es una bendición. Por favor. Ese aspecto no lógico, ¿no? Es como la señorita dice, Diosito me ha castigado, dice amiga. Estoy embarazada, ¿y ahora qué voy a hacer? Viene su amiga, lógico, dice, amiga, yo te dije, cuídate. Tú me dijiste que ya estás en cosas de adultos. Yo te dije, cuídate, cuídate. ¿Qué me dijiste tú? No, que así no, normal. No, todo está en la mente. Y ahí está, pues. Oye, ¿cuál es lo lógico? El que practica relaciones coitales sin protección, ¿cuál es lo más lógico? Va a salir embarazada, pues. Así de simple. Va a salir embarazada. ¿Sí o no? Es lo más lógico. ¿Sí o no? Y parece mentira. ¿Cuál es lo más lógico? El que tiene moto. ¿Cuál es lo más lógico? Aquel que tiene moto. Tarde o temprano va a haber un accidente. Eso es lo más lógico. Las probabilidades, ¿hay o no hay probabilidades? Claro que hay probabilidades, se da cuenta. Entonces, eso es lo más lógico. ¿Te das cuenta, no? Entonces vamos a hablar de lógica, pues. Lo lógico es de acuerdo a la razón, pues. Si yo estudio, ¿cuál es lo lógico? Tengo que ingresar, pues. De hecho, tú sigues estudiando. Y el que no estudia, ingresa, pues. ¿Cuál es lo no lógico? Que el muchacho dice, profesor, ¿no? Yo voy a llevar algo, ¿no? Un dije algo, ¿no? De Diosito para ingresar, no, pues no es lógico. A Dios no lo metas en tus cosas materiales, ¿no? A Dios no le des carga lo que tú puedes hacer. El otro, nada estudiado, nada, ni papa estudiado, ¿eh? Pero está rezando, ¿eh? Un día antes del examen de admisión, reza y reza, Diosito, dice, por favor, ilumíname. Oye, no te pases, ¿tú cómo vas a pedir eso? ¿Que acaso Dios te va a decir, la uno, la A, la 2, la B? En la vida, pues, eso no es lógico, ¿sí o no? No tiene sentido, en otras palabras. Por eso nosotros tenemos que trabajar con lógica. Si estudias, vas a ganar plata en el futuro, tienes que tener paciencia. Si no estudias, pues vas a tener con carencia, ¿no? Es la verdad. Esa es la pura verdad. Por eso algunos eligen una carrera y trabajan en base a la lógica. Otros se basan en lo no lógico. Del amor no se vive, pues. Se vive las capacidades, ¿sí o no? ¿Ya ves? Pues hay señoritas que cuando eligen una pareja, lo hacen con lógica. ¿Quién es? ¿Es estudioso? Claro. ¿Qué más? ¿Usted cuáles son las condiciones? Y la señorita pone esas condiciones y dice, profesor, porque la verdad, no voy a meter con un muchacho que no estudia, que es vagoneta, encima malcriado. ¿Qué futuro hay ahí? Y después, cuando forma una familia con él, vienen los problemas económicos, el desempleo, ese aragancito. No, dice, profe, no pasa nada. Es cierto, ¿no? Igualito el muchacho, ¿no? No, por eso dice que va a estar con una chica que es borracha, no estudia, encima para jugar en juerga. No, profe, dice, así, estar con alguien así, no. La dice la lógica, pues. No, profe, eso de ahí es complicado. Y después los problemas, pero la señorita a veces se van a lo ilógico. No, dice, yo lo voy a cambiar, dice. Él va a cambiar por mí. Por favor, señorita. Eso es complicadísimo. Por eso uno tiene que aplicar la lógica quizás fríamente, ¿no? En la realidad. Lo no lógico, algunos creen en fantasmas, creen en pociones mágicas. Lo lógico, algo detrás
de las creencias hay algo racional. Mira, eso es lo lógico. Por ejemplo, en una laguna decían de que era encantada. Todo aquel que entraba a la laguna desaparecía. Decían que había una sirena, mira, en medio de la laguna, que hombre que entraba, ¡pum!, lo jalaba, lo enamoraba y lo jalaba y desaparecía. Los pobladores decían, esa laguna está encantada. ¿Bien? Entonces, ¿sabes qué pasa? Un sujeto, ciencia, pues, más lo lógico, todo tiene explicación. Fue, y cuando estaba entrando a la laguna, Pete fue más vivo. Comenzó a sentir como ardor en los pies. No, dijo, está raro esto. Agarró un poco de agua y lo llevó al laboratorio. No se metió. Este es más racional. Cuando llegó al laboratorio, ¿sabes qué tenía el agua? El agua tenía 100% de mercurio. O sea, había una mina que por lo bajo tenía un desagüe en la laguna. O sea, métete en agua con mercurio, pues. Claro, te mata, pues. O sea, no era la sirena, era el mercurio. ¿Te das cuenta? Pero la gente pensaba que era una sirena, que te encantaba y te llevaba al fondo de la laguna, cuando en realidad la laguna estaba contaminada. Mira, ahí está la explicación. Detrás de cada cosa no lógica, de cada mito, de cada creencia, hay una lógica. De verdad, siempre va a haber una lógica para todo, ¿no? Ciertamente, ¿no? Eso es por su coherencia. Por eso algunos hasta denunciaban los exámenes, ¿no? De admisión, porque ingresaban a medicina. La mafia, pues, ¿no? La mafia, ¿no? Como un muchacho, una semana, 2 semanas antes, saca 95 puntos para medicina en un simulacro. Y 2 semanas, una semana después, está sacando 328, 350. Eso es ilógico, pues. No se puede dar. ¿Sí o no? De ninguna manera. Y el muchacho primero puesto a medicina. Oye, ¿cómo va a sacar 90 a 300 en un examen de admisión? No puedes. Eso ahí, a ti no te engañas. No, no pasa nada. No hay lógica, no tiene fundamento. ¿Se da cuenta? Ya, así el hombre tiene que pensar cuando hablamos de coherencia. Buscar una verdad, buscar un fundamento, ¿ya? Según su coherencia. Y cuando hablamos de una dirección, hablamos de lo convergente y hablamos de lo divergente. Convergente es plantear una sola respuesta. Es decir, la misma pregunta te conlleva a no pensar demasiado. 2 por 2, 4, convergente. Divergente es cuando te preguntan qué podemos hacer para tratar de apaciguar, tratar de disminuir la violencia familiar en Trujillo. Divergente, ideas. El divergente es la creatividad. Diferentes posibilidades, creativas y diferentes. Mira, así nosotros somos. Nosotros estamos metidos en creatividad, pero metidos en lo lógico, como por ejemplo acá. La pregunta es, Donald Trump y algunos de sus secretarios norteamericanos, ¿van a morir con 3 velas? No, lógico. Lógico. Nicolás Copérnico, en su obra La revolución de las órbitas celestes, mediante la matemática probada y verificada, se da cuenta que Aristóteles estaba equivocado, que el geocentrismo medieval, dado por Ptolomeo, el cual se basó en Aristóteles, no servía. La Tierra no es el centro del universo. ¿Quién es el centro? El centro es el Sol. ¿Te das cuenta? Pero lo probó con ecuaciones matemáticas. Mira, ¿te das cuenta? Es como decir, la lógica me dice que nosotros, siempre hay alguien, ¿no?, que sostiene, profesor, ¿existen los extraterrestres? Mira, no hay evidencia, pero hay una lógica. ¿Cuál? Nosotros no somos los únicos. Es imposible pensar de que somos los únicos en el universo. Es imposible. Que la Tierra, en el universo hay millones de galaxias. Nosotros somos la Vía Láctea. Que seamos el único planeta con vida y millones de galaxias, eso es imposible. Es imposible pensar. ¿Te das cuenta? Entonces yo llego, mediante la razón, a una verdad. No demostrada, pero hay una verdad. ¿Te das cuenta? No, pues en la vida, ¿sí o no? No creo que seamos los únicos, los humanos, dentro de estos universos donde hay millones, millones de sistemas planetarios, millones de galaxias. No lo creo. Y hay gente que le costó la vida, ¿sí o no? Como a tu amigo Giordano Bruno, por acá. ¿Y la Tierra según Aristóteles? No, eso, si tú dices, profesor, todo gira alrededor de la Tierra, según Aristóteles, eso ya sería una verdad pasada. O sea, hay verdades absolutas relativas. Eso sería ya falso, porque ya ha sido superado. ¿Se da cuenta? Por eso, hay verdades absolutas relativas. ¿Cómo así? Hay verdades que valen para un tiempo, relativa, absoluta para su tiempo. ¿Pero por qué relativa? Porque es superada. Porque ha sido superada. Todos somos verdades absolutas relativas. Todos valemos en un momento y después tiene que cambiar. Esa es la dinamicidad del mundo. Por eso cuando te enamora te pregunte, ¿me amas? Sí. ¿Me amas de verdad? Sí. Pero tú debes decirle, pero yo estoy enamorado de manera absoluta relativa. ¿Cómo así? O sea, ¿estoy enamorado de ti? Sí.
pero mañana puede cambiar. ¿Está bien? Es una verdad absoluta relativa, porque todos cambiamos, de verdad, ¿no? Todo cambia. Es la dialéctica, pues. Ahí están las leyes de la lógica, ¿sí o no? La dialéctica. O todo el tiempo vamos a tener el mismo presidente. No. Todo el tiempo vamos a estar en pandemia. No. Posiblemente eso se está acabando. ¿Se da cuenta? Todo tiene que pasar. Después de la felicidad que viene, felicidad, viene la tristeza. Después de la tristeza que viene, la felicidad. Después de la felicidad, otra vez la tristeza. ¿Sí o no? Siempre va a haber momentos buenos y malos en la vida. Y anda acostumbrarte, ¿no? Es la lógica. Va a haber momentos muy buenos y va a haber momentos malos. Así es. Entonces uno debe entender eso, ¿no? Cuando uno pasa un mal momento, se escucha, son mis momentos malos. ¿Qué me queda afrontar? Y de ahí llegan los momentos buenos. Así es la lógica. Mira que se va a dar. Por eso, el hombre cuando está frente a la realidad, ¿qué hace el hombre? Comienza a analizar. Cuando analiza, ya comenzamos rápidamente a establecer, por acá, ¿no? A establecer ciertamente, ¿qué cosa? Las operaciones. ¿Qué son operaciones? Análisis, cine, comparación, generación y abstracción. Las operaciones me permiten llegar a una verdad. Análisis, división, analizar. Cuando dicen, ¿has leído la obra El Caballero Carmelo? No, lo voy a analizar. Cuando dicen, lo voy a analizar. Ahí está, lo vas a dividir. ¿Qué carrera quieres? Estoy analizando, profesor. ¿Qué carrera? Entre sistemas y civil. Estoy analizando. Es bueno analizar. Uno, ¿qué cursos? Dos, ¿cuánto gana un ingeniero civil? ¿O cuánto gana un ingeniero de sistemas? ¿O cuánto gana un arquitecto? Tres, ¿dónde puedo trabajar? ¿Cuáles son las empresas de mayor rubro? Si soy ingeniero civil. Así se analiza. Con hechos concretos, pues. Claro, ¿sí o no? Si no, vas a decir una carrera así por decir, ¿no? Hay gente que dice, voy a Minas. Ya, pues está bien, hijo. Pero la verdad, ¿cuál es? Minas se gana, aunque ha bajado, ¿eh? Ha bajado por esta cuestión. Pero Minas se ganaba. Pero tienes que estar en campamentos. Allí te quedas en la mina. A veces te quedas 6 por 3. 6 meses en mina y 3 meses de vacaciones. Y así está toda tu vida. De verdad. Y otra, en la mina no llegan ni las comunicaciones. De repente tu papá trabaja en mina, ¿sí o no? Ni a la justa llega la señal. O sea, tu papá tiene que estar de cerro en cerro, así con su celular arriba y para que llegue la señal. De verdad, ese es ingeniero de mina. Por eso ganas plata, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque te priva de muchas cosas, pues. Esa es otra, ¿no? Ahora anda al Cusco ahí a la mina. Hace un friazo, ¿no? Anda, báñate con esa agua. Pucha, es complicado. Esa es la verdad. Ahí está. Pues eso se gana. Ese es el análisis. Y de pasadita te contaminas. Ahora, análisis. Luego, la síntesis. La síntesis es resumir. Si entramos en la academia, sacaría, por ejemplo, a 2, 3 alumnos. Al toque no va a poder tu capacidad. Señor, ¿qué piensa del psicoanálisis? Y el muchacho habla 10 segundos o 20 segundos, sintetizando, resumiendo lo que entendió. ¿Ya? Esa es una operación. Hay gente que sabe resumir el conocimiento de manera espectacular. ¿No? Eso ya es inteligencia. Hay gente que una obra de 200 páginas lo resumen de manera espectacular en 5 o 10 minutos. Ya, esa es síntesis. Otros no. Otros dan, hable y hable, no sé ni expresarse. La síntesis es resumir. La comparación, semejanza y diferencia cuando te preguntan cuál es la diferencia o con qué autor estás de acuerdo, con Carlos Marx o Keynes, o con Carlos Marx o con Adam Smith. Eso es comparar, establecer semejanzas y diferencias. Y la generalización ya implica la clasificación, lo común que podemos tener de los objetos. ¿Bien? Filósofos, economistas, hablamos de juristas, matemáticos, etcétera. Cuando tú generalizas, ¿no? Es cuando, mira, a un niñito tú le muestras, ¿te acuerdas que esto se genera de base en la inteligencia? Tú le muestras un tomate y le muestras un rocoto y le dices, ¿son iguales? Y el niño te dice, no, no son iguales. Mira, ahí el toque de su pensamiento dice, este pica, para el rocoto dice, este pica, este no pica. Mira, así compara el ser humano. ¿Te das cuenta? Así va comparando constantemente, ¿no? Cuando le muestras un perro y un gato, dices, ¿son iguales? ¿Cuál quieres? O muestras un caballo y un perro. El muchachito piensa. Dices, te regalo un caballo. Así le dice a tu mamá, te regalo un caballo. No, te dice, caballo no, es muy grande. El caballo come pasto, te dice así. Y en mi casa no hay pasto. En mi casa hay comida, hay arroz. Mejor un perro. Mira, pensó. Así es el niñito. En cambio, otro niñito, ya, un caballo. Hasta quieren un yandú, quieren en su casa. No tiene lógica, ¿no? Oye, hay gente que tiene mascota hasta una anaconda, traen de la selva, ¿no? No, pobrecito, no tiene lógica, ¿no?
Hasta un mono, a ver, ahí colgado ahí en su casa. ¿Qué es un mono en tu casa? O pues yo quiero de una tortuga. ¿Una tortuga en tu casa? Malo eres, no, no hay lógica. La tortuga debe estar en su hábitat. Ve la tortuguita, a ver, en tu piso comiendo cera y pobrecita se muere. Sí, no tiene lógica, ¿no? Hay gente que tiene pacaso, un poco más, una llama quieren crear ya. No hay lógica. ¿Por qué? Porque son animalitos que necesitan hábitat. Ahí estamos generalizando, estamos clasificando, poniéndolo en un conjunto determinado. Mira, con lógica. ¿Se da cuenta? Y la abstracción es aislar una cualidad esencial, ¿no? De todo aquello que me permite captar una cosa. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿has leído a Mario Vargas Llosa? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Mario Vargas Llosa? Dice, profesor, su estilo erótico. Ya, esa es abstracción que se va a dar. Algo que a ti te gusta y que para ti es más importante que todo. Eso se llama abstracción. Esto lo hacemos todos los días. Operación. Analizamos, sintetizamos, comparamos, generalizamos y podemos abstraer. Así somos nosotros, mira. Nosotros somos consecuencia de una evolución. Y la evolución, para muchos científicos, el Homo sapiens sapiens, por lógica, ya ha llegado a su fin. Para muchos están haciendo otra especie, mira. Otra especie, los niños índigos. Es como, mira, la lógica. El cromañón se acabó. La especie, ¿sí o no? El Neandertal se acabó. El Homo sapiens sapiens también está llegando a su fin. Y para muchos ya llegó a su fin. Y por lo tanto va a ser otra especie. Es lo más lógico, pues. Porque seguimos en proceso de adaptación. ¿Sí o no? ¿Ya? Y las nuevas generaciones van a ser inmunes al cáncer, inmunes a las enfermedades. ¿Sí o no? Los nuevos niños que nacen van a ser inmunes para muchos de cada 2 generaciones al COVID-19. Van a ser inmunes porque tenemos que adaptarnos. Y lo que no nos adaptamos, nos morimos, pues. Así es lógico, pues, ¿sí o no? ¿No? Que cada especie tiene que adaptarse y que nosotros ya estamos terminando nuestra existencia. Mira, ¿ah? Hablan de hombres más hábiles, de hombres que tienen capacidad, ¿no? Cognitiva y capacidad de adaptación mejor que el Homo sapiens sapiens. Entonces ahí comenzamos a pensar y comenzamos a decir, claro, pues es algo real, ¿no? Porque todo tiene su término, ¿no? Todo el tiempo no vamos a estar vivos, ¿sí o no? ¿Cuál es lo más lógico de la vida? Morir, pues, hijo. ¿Sí o no? Es ilógico pensar que vamos a vivir 2000 años, 3000 años. Vamos a tener que morir, ¿no? ¿Sí o no? Algunos vamos a quedarnos en este siglo, en el año 2100. Algunos nos quedamos en este siglo. ¿O usted piensa vivir hasta el año 2200, Navidad 2200? Difícil, imposible. ¿Se da cuenta? Vamos a tener que morir. El día, ¿cómo es la vida, no? El día de hoy, en el comercio, ha salido un suplemento sobre los 100 años. Bueno, estamos en el bicentenario, ¿no? Pero ellos han sacado los 100 años, cuando fue en 1921, cuando se celebraba el centenario de independencia. Ahí se ve la gente, ahí, ¿no? Augusto B. Leguía, todo, ¿no? Y pensar que esas fotos, todos están muertos. Todos, ¿sí o no? Cuando tú ves esas fotografías, ¿no? Sobre el centenario que hay, todos están muertos. Y algún día mirarán las fotos del bicentenario, ¿no? Las generaciones venirán y dirán, ya murieron. Así es la vida, pues. Es la dialéctica, ¿te das cuenta? Es así como abarcamos la vida en base a lógica. Ahora, las funciones del pensar son tres. Una cosa son operaciones y la otra, ¿qué viene a ser? Vienen a ser en este caso las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Conceptuar, juzgar y razonar. Concepto es un nombre, perro, gato, mesa. Pero para yo llegar a ese concepto he tenido que hacer la abstracción, la generalización y también la comparación. Porque nuestro cerebro es fantástico. Cuando ve un animalito, al toque lo mira y le pone un nombre. Perro, gato, pollo, gallina, gallo, etcétera. Porque el cerebro lo conceptúa en base al hecho material. Los juicios relacionan conceptos y se pueden afirmar o negar. Un juicio es una oración en la cual uno dice, profesor, el Amazonas, mira, voy a hacer un juicio, el Amazonas es un lago. O sea, ¿qué, profe? ¿Cómo que el Amazonas es un lago? Está en falso, exacto. Hay cosas que decimos y son falsedades. Por eso, no olvidemos que hay filosofías que hablan de analizar el lenguaje de las ciencias, porque lo que habla tiene que estar acorde con la realidad. Así es. Ahora, si viene alguien, por eso algunos, ¿por qué tienen miedo? Mira, haciendo los juicios, analizando los juicios de los debates políticos. Hay gente que no cree que la solución del país esté en que el Estado se meta otra vez a controlar la economía. ¿Por qué? Porque cuando se le escucha al presidente Castillo, ¿no? Se le dice, vamos a hacer esto.
Porque ya ha habido malas experiencias en el pasado, ¿sí o no? Entonces ahí está el razonar, ¿te das cuenta? No, no es que esto sea nuevo, de que el Estado se meta y comience a controlar las empresas, no, eso ya se ha experimentado, ya se ha dado. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Corrupción por todos lados. Mira Brasil, Brasil corrupto por Odebrecht. Odebrecht es empresa del Estado brasileño. Corrupción por todos lados en Brasil. Entonces ahí es donde uno cuando habla, vamos a afirmar o negar. Esos son los juicios. Los juicios son oraciones, las conversaciones que tú, ¿no? Estás exteriorizando, pero que van a ser analizadas críticamente. Y el razonar, ¿en qué se basa el razonamiento? Inductivo, deductivo. El razonar utiliza juicios y luego llega a una conclusión. ¿Inductivo qué es? De lo particular a lo general. ¿Y deductivo qué es? De lo general a lo particular. Esa es, mira, la tendencia, la función del pensar. Por eso, el hombre constantemente va a tener que llegar a verdades. Y las verdades son aquellas que ciertamente pueden establecerse en base a qué? En base a la realidad. Bien, ahora veamos a ver la pregunta número 1. Por acá vamos a ver. A ver, nos ubicamos en esta práctica, ¿ya? Nos ubicamos en la pregunta número 1. Para recordar algunos temas, ¿ya?, que son fundamentales, y en base a eso ya vamos avanzando. Mira, hay que saber que la psicología siempre va a tratar de estudiar lo que es la conducta del hombre. ¿Para qué? Para su comprensión. En el siguiente ejemplo, los resultados, una encuesta sobre la secuencia de la actividad sexual sin el uso de anticonceptivo en estudiantes universitarios. Dicha información está relacionada. O sea, ¿qué quiero yo? Quiero saber cómo es la conducta de los universitarios en el aspecto sexual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a describir. La clave es la. ¿Qué es describir? El cómo es. Acá no está diciendo el por qué. Quiero saber cómo es la conducta. El cómo es. Ahí está la conducta sexual de los universitarios. Entonces, la inscripción. Ahí está la clave. La 1, la A. Y no olvidemos que ¿quién describe? La psicología pura describe. La psicología pura describe, explica y predice, en este caso. Número 2. En el planteamiento de la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los adolescentes para superar la xenofobia? Para ayudar. Entonces vamos a la aplicada, ¿sí o no? La aplicada se encarga de ello, ¿no? ¿Cuál sería? Muy bien. La clave sería control. Control. Y si a un costadito podemos agregar, ¿eso a quién está relacionado? Está relacionado con la psicología clínica. ¿Ya? Mira, psicología clínica. La psicología clínica, la característica, ¿cuáles son? Las terapias. ¿Ya? Las terapias, psicología clínica. Cuando hablamos de las terapias, la DO, la C. Ahora, si es más, profundizamos más. Si nosotros hablamos de psicología clínica, ¿con quién lo vamos a emparentar? Con el psicoanálisis, fundamentalmente, ¿no? Pues un psicólogo gana por terapia, gana. El psicólogo el psicólogo clínico te va a dar terapias. Así como te vas a un médico para que te dé un diagnóstico y luego el medicamento, bien, el psicólogo te va a dar terapia. Por eso, no estereotipamos al psicólogo como decir, consejitos. No, eso no es psicología mucho. Sino que a veces reducimos a eso, ¿no? Y no es tan cierto. Número 3, el estudio de una persona adulta, normal y civilizada. La psicología general. Muy bien, psicología general. ¿Qué estudia? Las capacidades del adulto normal y civilizado. Educativa no, porque educativa sería aprendizaje, ¿sí o no? Clínica, terapia, social, costumbre, diferencial hombre-mujer, en base a condición social o también estatus económico. Muy bien, ¿eh? Ahí estamos. La 3, la D, general. Número 4, las personas que sufren de esquizofrenia pierden contacto con la realidad. Tienen perturbaciones en la percepción, perturbación en el pensamiento. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo. ¿Está bien? Describir, clave A. ¿Por qué describir? El cómo es. La esquizofrenia viene a ser algo en la cual va a ser explicado por la psicopatología. ¿Ya? Mira, recordemos, esquizofrenia se relaciona con qué rama de la psicología pura. La psicopatología. ¿Qué estudia la psicopatología? Estudia las alteraciones de la personalidad. ¿Ya? Ahí está relacionado, ¿eh? 4A. El número 5, se encarga de organizar los pobladores de una comunidad urbano-rural, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Comunitaria, pues, ¿no? Ahí estamos, la 5, la C.
sino que en la actualidad, ¿sabe qué? Lo que se trata de entender, porque el Perú está muy fragmentado, ¿no? Hay gente que sigue peleando. Los peruanos se están odiando y eso no es bueno. ¿Sí o no? Las comunidades entran en debate. Yo creo que no estamos en el momento de hacer el clasicismo, ¿no? Tú eres de arriba, yo soy de abajo, como tú tienes plata, yo no, entonces yo voy, te reviento cohetes, ¿no? Etcétera. No, eso significa llamar al divisionismo, ¿no? No estamos para eso ahorita, ¿sí o no? Nada que yo vivo en tal lugar, yo soy pobre, entonces tú eres pitucón, tú eres millonario, ¿sabes qué? No es justo, te voy a dinamitar, ¿qué te crees senderista o qué? Por eso, mira, son ideas, ideologías que muchas veces uno tiene que calmar en una comunidad. Bien, ahora, número 6, rama que se encarga de estudiar diferentes fases. Ya pues, si hablamos de diferentes fases del desarrollo del psiquismo, hablamos de la evolutiva. ¿Sí o no? Evolutiva o llamada también genética, los cambios. Y no si nosotros vamos a tener en cuenta la adolescencia, el principal cambio que va a enfrentar el adolescente se le llama la crisis de identidad. La crisis de identidad. Ese es el principal, ¿sí o no? La 6. Muchachito, rebeldón, ¿no? A veces se vuelve medio malcriadito, quiere ser independiente. Esa crisis de identidad, eso es parte de su evolución, ¿sí o no? Parte de su vida, ¿no? Quiere hacerse tatuajes, hay que explicarle bonito, ¿no? Que se haga su tatuaje de chicle, de globo, por ahora. La señorita quiere pintarse el cabello. Es su libertad, ¿no? Y a veces, acá está el homosexualismo también. Entonces, esa es la evolución. ¿Quién lo analizó? Piaget. No sé, Piaget. Habló de la evolución de quién? De la inteligencia. Todos evolucionamos. Usted, de acá a 10 años, mira, imagina, de acá a 10 años tú vas a tener 26, 27, vas a estar con otra mentalidad. Así es. La 6, la clave, la 7. Wilmer se caracteriza por ser empático, cariñoso y muy estudioso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Se caracteriza el cómo es, sí o no. Entonces estoy describiendo. ¿Qué describo? Su personalidad. 7C, marca bien, ¿ah? Por ejemplo, ahí, ¿qué son eso? Personalidad, ¿qué es? Carácter. ¿Ya? Ahí lo anotas un costadito, ¿ah? Mira, si hablamos de personalidad, en esa pregunta hablamos del carácter. El carácter es lo que te define, por si acaso. ¿Ah? Carácter es lo que tú eres. Por eso algunos te dicen, ¿cómo eres? ¿Cómo es tu amigo? Cariñoso, buena gente, chistoso. Ya, te están describiendo. ¿Y eso qué es? Tu carácter. Dice, ¿cómo es? No, me cae mal. ¿Por qué? Es gritón, mal amigo, mal hablado, etcétera. Ya, ahí está la 7, la C. El temperamento es cuando eres emociones. El temperamento es emociones. El carácter se observa. El temperamento es cuando tú te enojas. De verdad. El muchacho tranquilo, tranquilo, ¿ah? El cobrador no le da su vuelto completo. Se enojó. Por más tranquilo que aparente ser de carita, el temperamento está escondido. El muchachito se levanta con un odio y le agarró un puñetazo al cobrador. Y le dijo, dame mi vuelto, te he dicho. Pucha, ¿qué? Parecía que no mataba ni una mosca, ¿ya? Pero frente a esas circunstancias, ¿qué sale? El temperamento. O sea, el temperamento, por si acaso, ¿con quién está relacionado? Con las emociones. En cambio, el carácter, ¿qué? No, el carácter es diferente. El temperamento no se ve, ¿no? Es escondido. Lo que se ve, ¿qué es? El carácter, ¿no? Claro. Ahora, número 8. Cuando vamos en busca de un puesto de trabajo y nos evalúan, ¿te acuerdas? En las empresas, es el organizacional, la C. La clave es la C. ¿Qué es la psicología organizacional? La psicología organizacional se encarga de la selección de personal para una empresa, pues. 8C. 9. La psicología que investiga la naturaleza y el funcionamiento de los procesos psicológicos. Todo, percepción, memoria. Muy bien. ¿Cuál es? La general, pues. Es la psicología general. Ahí está. Las capacidades del adulto normal y civilizado que se va a establecer. ¿Ya? 9C. Número 10. Todo tratamiento, psicoterapia y rehabilitación. Dime la clave. ¿El tratamiento quién aplica? Un tratamiento. A ver usted mismo. Clínico. Estamos hablando de la clínica. Ahí estamos, la clínica. ¿Te das cuenta? El tratamiento es clínico. Depresión, ansiedad, ¿no? Ciertamente los chicos, ¿no? Actualmente. La clave es la D. 11. La rama psicológica encargada de estudiar la relación entre el cerebro y la conducta en tantos sujetos normales como aquellos que han sufrido daño cerebral. La neuropsicología. La 11, la B. Diferenciamos algo. ¿Qué es neurociencia? La neurociencia
estudia la conducta en relación al sistema nervioso. Por ejemplo, la neurociencia te estudia lo que son las emociones en determinadas circunstancias. O sea, tu conducta ligado al tálamo, al hipotálamo. En cambio, la neuro estudia lesiones cerebrales. La lesión, los daños. Esa es la neuro. La neurociencia, la neuropsicología es lesión. En cambio, la neurociencia te estudia la relación del hombre con el sistema nervioso. Así porque nosotros estamos muy ligados al sistema nervioso. Y eso lo demostró Pavlov, primero en animales y ahora científicamente en seres humanos. Porque sabemos, no te olvides, que tenemos dopamina, tenemos serotonina, tenemos acetilcolina, son elementos químicos, la B. 12. Jesús dice, al sufrir una infidelidad por parte de su pareja, intentó suicidarse. Luego de su fallido intento, sus padres, ¿de qué hablamos? Del clínico. Del clínico. ¿Está bien? 12C. Claro, pues tiene que ser tratado. 13. La rama de la psicología que estudia los efectos psicológicos de las lesiones ocasionadas en las distintas regiones de la corteza cerebral. Muy bien, la neuropsicología. La escuela pionera de la neuro viene a ser la reflexología. Ya, 13C, marca bien, ¿ah? Ahora, número 14. Las características particulares de los seres humanos como, ahí está, sexo, edad, nivel socioeconómico. ¿Cuál es? La diferencial. Muy bien, diferencial. La diferencial es parte de la psicología pura que se va a establecer. ¿Bien? Ahora, en la pregunta número 2, la profesora cada vez que su hija trae buenos calificativos, lo lleva de paseo, ¿eh? Pero le deja de hacerlo cuando trae deméritos en conducta. La profesora Daisy influencia en la escuela llamada. Hoy no hay clave, no hay clave. ¿Te acuerdas cuál es la escuela que habló? ¿No? Ah, la neurofisiología es como si fuera la neurociencia. Muy bien. La neurofisiología es la neurociencia, sino que ahora el nombre se llama neurociencia. Neurofisiología queda un poco en desuso. Es como ahora, antes se llamaba sociópata, ahora se le llama psicópata, así es. Oye, ¿cuál es la escuela? ¿Te acuerdas que yo te comenté? ¿Cuál es la escuela que primero premia y después castiga? Es Neoconductismo. el neoconductismo, pues. Muy bien. Entonces acá tenemos que agregarlo, pues. El neoconductismo. Profesor, a eso se le llama reforzamiento, ¿verdad? Ahí está el reforzamiento y el castigo. El condicionamiento operante. ¿Ya ves? Ahí está la clave. ¿Te das cuenta? Porque primero, Skinner, ¿qué sostiene? Hay que premiar las conductas buenas y castigar las conductas pues, que no están acopladas a la sociedad. ¿Sí o no? Ese es el neoconductismo de Skinner, pues. ¿Te das cuenta? Muy bien. La 1 o la E. No, sino que ahí lo agrega, sino que ahí hay que ver, lo agrega. En la pregunta número 2, la psicología estudia los procesos elementales de la conciencia. ¿Te acuerdas qué escuela estudió la conciencia? A creador de la corriente. Ya, pues, boom. Estructuralismo. La D. La primera escuela que aparece para dar una explicación del ser humano en cuanto a la conciencia, ¿quién fue? Fue Guillermo Wundt. Claro. ¿Y qué fundó Wundt? La primera escuela. Estructuralismo. Clave D. Clave D, ¿no? Se le considera fundador del conductismo. Aparte de Watson, uno, Weiss y Hunter. Son sus seguidores, por si acaso. Son sus seguidores. La 2 y la 3. La clave la D. Ahora, recordemos que el conductismo se basa en el modelo estímulo-respuesta. El modelo conductismo es cambiar la conducta en base a presión del ambiente. La escuela psicológica que manipula el ambiente es el conductismo. 3D. Número 4. Rama que integra conocimientos jurídicos y sociológicos para la configuración del marco de referencia, psicología jurídica. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, el caso del monstruo de la bicicleta. Un sujeto viola y mata a una niña de 12 años. ¿Se acuerda de lo que pasaba en la noticia? El monstruo de la bicicleta. La niña a una o dos cuadras fuera de su casa amaneció muerta y quemada. Y vieron ahí los videos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que este sujeto, en este caso, ¿no? Este sujeto aducía que tenía alteraciones mentales. Y cuando tú tienes alteraciones mentales, eres inimputable en la ley peruana. O sea, si el abogado demuestra que es esquizofrénico o tiene alguna perturbación mental, no va a la cárcel. Va a un programa de terapia y desarrollo, de adaptación, de verdad. Por eso, ¿qué dice el derecho? ¿Y cómo yo sé que este sujeto está loco o no? Entonces, ¿con quién va a relacionar? Con la psicología, pues. Y entonces, ¿qué rama de la psicología es cuando te da información acerca de si el sujeto es normal o anormal y ha cometido un delito? La psicología jurídica. ¿Se da cuenta? Psicología jurídica. En algunos casos sale
normal, sino que este sujeto ahí es enfermo, tiene que ser castigado. Pero en otros casos sale con esquizofrenia, mira. Así es, o sea, y eres inimputable. ¿Eh? Por eso siempre el abogado que va a tratar de ayudar al sujeto, demostrar locura, demencia. De verdad, ¿no? ¿Ha visto usted esa noticia de un señor que ha matado, creo, a su esposa de 30 cuchilladas, creo? Ya, el Sí, juicio la está vi. para el rato, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mismo sujeto, se la sabe. ¿Qué ha dicho? Le encontré con su amante. ¿Sí o no? Ah, entonces, ¿tú qué crees que el abogado va a decir? No, señor juez, es malo, condénelo. No, hijo. Al toque, a psicología jurídica. Cuando este señor ha visto esas cosas, se emocionó, se volvió irracional. Ahí está para el rato ese proceso. Y hasta le pueden dar 4 o 5 años nomás. En serio. De verdad, 4 o 5 años. Mira, así es en el país. ¿Se da cuenta? 4 ahora 5. Autor sobre la inhibición de la... Uy, ¿quién habló de las actividades reflejas? Hablamos de Pablo. Pablo. La reflexología, pues. ¿Te acuerdas del perro? Los reflejos incondicionados y los reflejos condicionados. 5b. Pablo, reflexología. Número 6. Se le consideran fundadores del estructuralismo. Pero acá hay que cambiar. Acá no es Boom. Por acá. ¿ya? Acá es Watson. Lo agrega, por favor. ¿sí? Si lo puede. Ahí es Watson. ¿ya? Weber, Boom, por acá. Y Feiner. 2, 3, 4. Muy bien. ¿Por qué la D? Recordemos la primera clase. El padre de la psicología científica, ¿quién es Wundt? Pues yo te mencioné. Wundt se basó en Weber y en Fechner. ¿Qué hacía Fechner? La psicofísica. ¿Qué hacía Weber? Los umbrales, diferencial. Para muchos, Fechner y Weber debieron haber sido los padres de la psicología, pero no publicaron ninguna obra. El que publicó fue Wundt en el primer laboratorio experimental. 2, 3, 4. Número 7. Cuando Freud complementa la psicología de la conciencia, esta ya había sido estudiada por la escuela. ¿Quién había sido estudiada la conciencia? Hablamos del estructuralismo. Ahí está la clave. Clave E, el estructuralismo, clave E. En el siguiente planteamiento, existe una constitución del psiquismo que se va construyendo mediante el desarrollo de esquemas mentales, dando lugar a estructuras cognitivas que culminan, en este caso, en estadio. Ya pues, la palabra clave, ¿de quién está? Cuando hablamos de estadio, hablamos de evolución, ¿sí o no? Estadio hablamos de evolución. Ahora, ¿quién habla de evolución? La genética, pues. La genética. ¿Evolucionamos? Claro, evolucionamos constantemente. Clave A. En la pregunta número 9, según la teoría sociocultural de Vygotsky, las tareas, ¿cuál la sé? ¿La gestal? Allá, a ver, vamos a ver. No, es que la gestal habla de percepción, pues. Claro, percepción. ¿Acá qué dice? Mira, existe una constitución del psiquismo que va construyendo mediante el desarrollo de esquemas mentales, dando lugar a estructuras que culminan en estadio. Te dice esquemas mentales, y los esquemas mentales son la inteligencia. ¿Y quién habló de inteligencia? No la gestal, sino la genética. La teoría genética de Piaget, pues. Claro. ¿Estadios cuáles son? Sensorio-motriz, preoperacional, concretas y formales. Si ahí mismo dice estadios. ¿Y los estadios a quién se aplica? Se aplica a la genética de Piaget. Claro, ahí está la clave. Ahora, en la pregunta número 9, según la teoría sociocultural de Vygotsky, las tareas que pueden hacer un alumno por sí solo en la zona llamada real. Usted llega a la academia con capacidades, pero necesitas profesores en la cual tú escuches. ¿Para qué? Para pasar del real del potencial, perdón, a real. Es necesario que el alumno escuche profesores. El alumno no puede ser autosuficiente, en serio. ¿Por qué? Una cosa es coger un libro de filosofía, pero tú ya has entendido la explicación de profesores con anterioridad. Ahí sí lo vas a entender. Pero coger un libro de filosofía sin haber ido ninguna clase de filosofía o psicología, coges un libro, no lo vas a entender. Por eso Vygotsky habla de un acompañamiento cognitivo, o sea, que el profesor de clases, ahí está la teoría sociocultural, pues, ¿no? De clases puede influenciar y el alumno puede aprender, pasar de lo simple a lo complejo, pues. Y eso es parte de lo real. Es así, tú tienes que escuchar, no hay de otra, así se aprende. Y después ya superar. Se da cuenta, ¿no? La 9 es la D. Número 10. Investigadores que centraron el aprendizaje en que aquí las personas de las cuestiones de su vida cotidiana. Su mayor contribución fue el uso del método científico. Ahí está. Dime la clave. ¿Qué escuela habló del comportamiento? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál sería? Hay una sola escuela que habló del comportamiento. El conductismo. ¿eh? O behaviorismo. ¿Te das cuenta? Por acá vamos a ver. El conductismo. ¿La 7? ¿Cuál 7? Funcionalismo. No, pues.
Es que funcionalismo habla de la utilidad de la conciencia. Acá solamente habla de la conciencia. Funcionalismo es utilidad de la conciencia. Claro, pues. Ahí está la clave. Número 11. Autor que enfatiza la participación activa de niños con su ambiente, considerando el crecimiento. Oye, a ver, ¿cuál es la clave? Si hablamos de lo que te estoy explicando, del ambiente, hablamos de Vygotsky, hablamos de teoría sociocultural, pero cognoscitivo, ¿eh? Oiga, profe, ¿y ambiente de Watson? Mira, ¿sabes cómo sería Watson? Enfatiza que el ambiente modifica los malos hábitos de un niño. Ahí sí sería el conductismo. ¿Pero qué dice? El ambiente, pero crecimiento cognoscitivo. Date cuenta, si tú relacionas ambiente y potenciales, eso es Vygotsky. Si tú relacionas ambiente y malos hábitos, eso es Watson. ¿Ya? Mira, esa es la diferencia que hay. La 11 la hay. Ahora, pregunta número 12. Autor más destacado de la psicología, su principal aportación fue en el área del conocimiento. Oye, a ver, dime la clave. ¿Quién habló del operante? Muy bien, al toque nomás. Skinner. Skinner, el operante. Porque el clásico fue en base a quién? A Iván Pablo. 13. El ser humano es un todo integral con valor único y con derecho a realización. Palabra clave. ¿Qué escuela habló de la realización, del potencial y la felicidad? Hablamos del humanismo. Mira, te das cuenta que en las preguntas ahí están las palabritas ahí dadas, ¿no? Realización es el humanismo. Que se va. Clave A. 13. La clave la. No olvidemos, no te vas a confundir la teoría sociocultural. ¿Eh? Ahora, nivel 3. En este caso. Cuando decimos que es imposible la captación de un fenómeno en el momento en que se produce o se vive, estamos haciendo una crítica, o sea, no podemos captar la tristeza en ese momento, no podemos captar el mal humor en ese momento, porque es muy subjetivo. Y esa es una crítica ¿a quién? Al modelo o método de la introspección. ¿Ya? Ahí está la clave, la introspección. Claro, pues, porque usted ya, profesor, yo no puedo preguntar a mi amigo, ¿cómo estás? Dice, estoy mal, estoy triste. Y en ese momento decir, ¿y qué es la tristeza? No se puede. Esa es la desventaja de la introspección. No se puede captar el hecho, el momento mismo, cuando el sujeto está experimentando ese proceso. ¿Ya? Ahí está. No, es la introspección. Pues es imposible captar un fenómeno. Estamos expresando la crítica a la introspección, pues, porque no podemos, es muy subjetivo. Ahora, gira, el método que critica, porque ahora sí la introspección, pero ahí no, pues, esa es una desventaja de introspección, uno ve. La pregunta número 2. Ismael Alonso, cuando tenía 2 años, presentaba apego exagerado a su mamá. A los 8 podía vestirse y vestirse solo. Ahora tiene 16 y se lo observa enamorado y con mucha preocupación. ¿Qué método es? A ver, dime la clave. El longitudinal, muy bien, así se acuerda, longitudinal. ¿Te acuerdas que era el longitudinal? El longitudinal son los cambios en el tiempo, ¿ya? Que se va a establecer. 2, la C. La 2, la C. Número 3, recordemos, ¿qué es correlacional? Correlacional es relación a variables. Correlacional, ¿te acuerdas? Era un método en la cual se lanzan probabilidades. Ahora, veamos. ¿No determina relación causa-efecto? Sí, verdadero. ¿No manipula variables? Verdadero. No manipula ninguna variable. El método que manipula variable es la experimentación. Se aplica donde la experimentación es casi imposible, sí. Asume relaciones predictivas, claro. Yo te dije, ¿te acuerdas? Es predictiva, ¿por qué? Con relación a lo que decía, yo creo, cuando usted se preguntaba, y tú mismo te respondías o te preguntaba al decir, el clima y el aprendizaje, y usted decía probablemente sí, porque a más frío, menos aprendizaje. ¿Ya? Eso es predictivo, es correlacional. ¿Requiere estricto control? No. A ver, ¿cuál es el método que requiere estricto control? El experimental, pues. 1, 2, 3 y 4. Clave D. Muy bien, así lo ha hecho, ¿ves? La clave es la D. ¿Te das cuenta? El método correlacional, no olvidemos, es un método predictivo, no es algo que está controlado. ¿Bien? Número 4. Técnica que permite recoger información directa de un grupo, de un sujeto grupo. Es aplicado no solo en psicología, sino también en sociología. La entrevista, pues. Ahí está la entrevista, la clave. Ahora, la entrevista es una técnica muy usada por quién? Por el método clínico. ¿Te acuerdas? Entrevista personal. Es que dice un sujeto grupo. No solo en psicología, sino también en sociología. Es la entrevista. Periodismo, pues. La entrevista. 4C. Ahora, número 5. ¿Ah? A ver, dime la clave en la número 5. Variable independiente. ¿Denominada variable causal? Sí. La independiente, la variable causa. La dependiente, la variable efecto. ¿Te acuerdas? Causa-efecto. Manipulada, controlada por experimentador, sí.
técnicas y medios audiovisuales sean variables independientes, claro, es lo que se aplica. ¿El rendimiento académico sería una variable independiente? No, porque el rendimiento es el efecto, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces eso sería variable dependiente, pues, ¿no? El rendimiento. 5 menos, 1, 2, 3, pues, la clave es la D. Recordemos, la variable independiente es la que se usa. La variable independiente es la que tú vas a aplicar en el grupo experimental. Eso ha venido, ¿ah? No se vaya a olvidar, ¿ah? Ya ve, ahí sí lo hizo, ve la 5, la D. La variable independiente son técnica de estudio, mapas conceptuales, la televisión, en donde yo voy a esperar un efecto determinado. 5D. 6. Son ventajas de la experimentación. A ver, la conducta se registra en ambiente natural, en este caso, del sujeto. No, pues, si se hablamos de ambiente natural, es la observación, ¿sí o no? No es posible provocar de manera artificial. Te dice ventaja, no de ventaja. Permite observar y controlar la conducta, sí. Es posible ser repetido también. Solo puede usarlo por un reducido número de personas que tienen capacidad de interpretarlo. Claro, 3, 4 y 5. La clave es la D. Ahí está la clave. Ahora, ¿sabe cuál es también una desventaja? El sesgo del experimentador. Porque tú puedes malinterpretar los resultados como experimentador. Bien, la clave correcta está ahí, la D. 7. Tupac Amaru tenía ascendencia indígena. En una memorial dirigida al rey de España, probó descender de Manco Inca. Este memorial se halla en el archivo de General Alcine de Sevilla. Tupac Amaru quería algunos derechos al cacicazgo y gobernación de la provincia de Tinta. Quería oficializar su auténtica genealogía para su revolución. Esta información, recordemos, yo te mencioné en qué método se usa libros, documentos para estructurar la personalidad de gente ya fallecida. A ver, ¿te acuerdas? ¿En qué método? Yo te expliqué, ¿ah? A ver si te acuerdas. ¿Qué método sería? Claro, pues, la extrospección, o llamada también observación natural. La clave la. ¿Se acuerda? ¿Qué se utiliza en introspección? Libros para construir personalidades. ¿Qué más? Filmadoras, grabadoras. Eso es introspección. O llamada también observación natural. ¿Ya? Clave la 7A. ¿También 7A? Número 8. Son ventajas de la observación o introspección, que es igual, ¿eh? No se va a hacer muchos problemas al decir, profesor, ¿cuál es la diferencia entre observación y introspección? Es igual, por si acaso. Es igual, no voy a pensar que hay mucha diferencia. Es como un alumno que dijo, profesor, pero a mí me han dicho que conducta y comportamiento es diferente. Es lo mismo. No voy a decir que conducta es lo que se aprende, comportamiento es lo que se muestra. No, no tengas problema, es lo mismo. Por eso, ¿cuáles son las ventajas? A ver, permite recoger datos tal y como se presenta. Claro, pues, es la observación. Método general. Interviene actitud. No, pues si interviene actitudes, prejuicios sería de ventaja, ¿te acuerdas? Te dice ventaja. Disminuye, se requiere entrenamiento, en este caso es observador. Ahora, no pasa nada. Disminuye la distorsión por ser un estudio directo, observación. Datos recogidos independientemente de la voluntad del sujeto observado. Claro, pues. 1, ¿qué más? 4 y 5. La clave la B. El método de la observación o introspección es que el sujeto no se da cuenta que es observado y por lo tanto se puede sacar conclusiones más cercanas a su conducta. La clave es la B. Ahora, pregunta número 9. El conjunto de vivencias representativas afectivas forman lo que llamamos experiencias. La experiencia psicológica son los procesos mentales, su desarrollo por las diferentes escuelas psicológicas. Esta experiencia psicológica presenta las siguientes características. ¿Es inespacial? Sí, porque está en tu mente. Personal, claro, intransferible, temporal y son conscientes. 1, 2, 3, 4 y 7, todas es acá. Mira, recordemos que el ser humano tiene procesos mentales que están de manera consciente, son inespaciables. ¿Y dónde los va a expresar? En la conducta. 9B. Ahora, la 10, dime la clave. A ver si usted recuerda. ¿Cuál es una variable independiente? Ahí, a ver. En la pregunta número. La C. Claro, pues, ¿no? Muy bien. Ahí en la pregunta número, en este caso, los mapas conceptuales. Al toque, no, muy bien, ¿eh? Ahí estamos. Mapas conceptuales, la clave la C. ¿Está bien? Ahora, 11, es para ti, ¿eh? Es una desventaja del método transversal. A ver si te acuerdas, a ver la explicación. Yo te mencioné, hay una desventaja del método transversal, que es fundamental. A ver, ¿cuál es la clave? A ver, ¿qué marcarías tú? A ver, utiliza diferentes muestras de edad, prácticas de aplicación. A ver, ¿de qué estamos hablando? Sin miedo, ¿ah? La clave, la D, pues, muy bien. ¿Ya ves? Dice, el efecto cohorte, pues. ¿Cuál es la desventaja del método transversal? Esto de los exámenes. Estos son de acá, son selecciones de los EPUN, ¿ah? Pasados, ¿ah?
voy a pensar que yo inventó las preguntas, ¿ah? Son de banco. El efecto cohorte, pues. Mira, te das cuenta que el alumno cuando al toque nomás, efecto cohorte. La cohorte son grupos generacionales, yo te expliqué, en la cual somos diferentes todos, ¿no? ¿Y eso a dónde conlleva? Conlleva a tener como un conflicto. Por eso se llama efecto cohorte, pero no te olvides. El efecto cohorte es una desventaja del método transversal. 11D. Número 12. Por acá vamos a ver. En la pregunta número, en este caso, número 12. Por acá. A ver, nos ubicamos rapidito. En la pregunta número 2. Son ventajas de la introspección. ¿Permite captar fenómenos de manera objetiva? ¿Puede aplicarse de manera general? Sí. La observación o introspección es el método más general. Permite observar y controlar, pero controlar conducta, no, pues, esa es la experimentación, ¿sí o no? Es ambiente libre. A ver, no puede penetrar la profundidad, eso no sería ventaja, sino desventaja, solamente un y dos, ¿sí o no? Solamente un y dos, ¿no? Ahora mira, número 13. Mi hermano se enteró de lo que estaba ocurriendo y llamó a los vigilantes. Los vigilantes llegaron envueltos en sus sacos verdes y azules, rodearon el hotel y los capturaron, pero después se escaparon y volvieron a hacer las mismas fechorías. Los vigilantes volvieron a capturar, pero esta vez los mataron. Esa es la verdad. Mira, dice, así un testigo respondía a las preguntas en juicio. El método que usa, ¿cómo se llama ese método de diálogo? Yo también te expliqué, ¿eh? ¿Cómo se llama ese método? Para conocer los procesos psíquicos íntimos, lo que has vivido, lo que has vivenciado. A ver, ¿cómo se llama ese método? Y yo te dije, es un diálogo para tratar de entender lo que uno está vivenciando. A ver, es la introspección. Ahí está la clave, la introspección. La clave la B. Claro, pues, la introspección es un diálogo, ¿se acuerda, no? En la cual se llega a una verdad. Todo se ve. 14. El tartamudeo, el movimiento de los brazos, ahí sí sería introspección. ¿Está bien? La llamada introspección. Clave A. ¿Por qué? Porque estoy observando, pues, ¿no? La observación de la conducta de una persona y de esa manera entender qué es lo que le pasa. Número 15. Matías, un investigador, desea probar, demostrar su hipótesis. La causa de la excesiva superficialidad y la carencia reflexiva de los adolescentes. Desea probar. Causa. Tiene variables independientes. ¿Para qué más? Método experimental. Claro, desea probar. Quiere saber el efecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Del método experimental. ¿Está bien? Ahora, nivel 4. Veamos, nos ubicamos, ¿ah? Estas son preguntitas por si acaso de sumativos pasados, ¿ah? De CEPUN y también de exámenes simulados, para que des cuenta. Mira, si has venido, ¿ves? Fácil. Solamente tienes que familiarizarte nomás. Algunos se familiarizan ya con la clave, te quedan con las claves, porque ya está, o sea, tu cerebro ya está conectado, pues te das cuenta. Cuando tú estudias y entiendes las clases, mira cómo llega a la clave. Algunos dicen D entre sí, y esa es la clave. Sin miedo, hijo, pa. Es tu cerebro, es tu inteligencia, pues. Estás que agarras cancha, pues. Después todito lo vas a responder. Así se estudia. ¿Te das cuenta? Algunos saltos que llegan a la clave. Igualito en matemática, ¿no? RM, el muchacho mira, pa, lo ve, al toque, en su mente ya está que se formaliza la operación y llega a la clave. Bien, mira, así, esas son las consecuencias del estudio. Siento las voces en todo momento, dice. A veces hablo solo con mi abuelito. Lo demás piensa, si siento qué es, una alucinación auditiva, pues. ¿Sí o no? Alucinación auditiva. ¿Te das cuenta? Esquizofrenia, pues. No pasa nada. Número 2. El captar el aumento de la fragancia de un jabón en polvo. El aumento de fragancia. ¿Qué umbral es? ¿Te acuerdas? Cuando usted dice, huele más esto. ¿De qué estamos hablando? Ya ve, muy bien. Del diferencial. Ahí está, ya ves, del diferencial. O relativo, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cuando dijimos, cuando dice, no, el agua se está enfriando? Entonces, no, la fragancia de este jabón es más. Estamos hablando del diferencial. Hay umbral máximo, hay umbral mínimo, no se olvide. La C. Número 3. Percibimos un reloj como redondo aún desde una perspectiva de lo que hace aparecer ovalado. Cuando alguien se aleja de nosotros, su tamaño disminuye mucho menos que lo que debería, pero se mantiene igual. ¿Cómo se llama esa ley en la cual yo percibo las cosas tal y como son, a pesar de la distancia y a pesar de cualquier, ciertamente, ¿no? Movimiento? Constancia. Constancia. La clave la C. 13. Constancia perceptual. ¿Ya? Y esta ley es de la Gestalt. Ayuda a mantener el sentido real del mundo.
La ley de constancia. ¿Se da cuenta? La número 4 llevó un examen de sumativo, ¿ya? En un segundo o tercer sumativo. Mira, ante una figura ambigua, se encontró que los sujetos del experimento la interpretaban de distinta manera. Los que tenían fuertes convicciones religiosas veían una persona rezando. Sin embargo, los que compartían los valores de la ética protestante del trabajo percibieron un hombre trabajando. Este ejemplo ilustra qué proceso. ¿Ya? El alumno, si es hábil, dice, ya, profe, si me están diciendo interpretación, ya está. ¿Y te acuerdas quién habla de interpretación? La percepción, pues, muy bien. Ya ves, mira, ahí está la clave. ¿Va? La clave la sé, ¿te das cuenta? La percepción. Claro, pues si me dice, mira, uno siempre es hábil en las preguntas, ¿sí o no? Busca la palabra clave, interpretación. No, no va a estar buscando pensamiento, ¿no? Si te dice interpretaba, yo te expliqué cuál es la función más importante de la percepción, interpretar. Y tenemos diferentes estilos cognitivos, ¿te acuerdas? Los estilos cognitivos. La clave la sé. ¿No? La pregunta número 4, la clave la sé. Ahora, número 5. Si un lugar conocido lo recorrimos en la oscuridad, con el temor de ser asaltado, de pronto al mirar la rama de un árbol podemos ver el brazo. La rama existe y tú dices, es un brazo. Eso viene a ser una ilusión. Ahí está la clave, una ilusión. No olvidemos que la ilusión existe el objeto, pues, pero es deformado. La 5, la clave la E. 6. Una paciente paranoica refiere, en mi casa de repente viene un olor malo. Te dice paranoica, podrido. Son los animales muertos y putrefactos que me tiran los vecinos, dice. Pero si está paranoica, ya estamos hablando básicamente de quién? De una alucinación. Y no olvidemos que a la alucinación se le llama la falsa percepción. En la alucinación no hay objeto. El sujeto está en problemas mentales. ¿Ya? En este caso, la C. Número 7, por acá, frases como, tu cara me suena, no sé de qué, o sea, decir, no sé dónde te he visto, y estaba aquí, ¿sí o no? O su cara la conozco, pero no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una paragnesia. La paragnesia, ¿cómo se le llama? El falso recuerdo, o, recordemos, alucinación de la memoria, ¿ya? Cuando hablamos de la paragnesia, se le llama la alucinación. ¿De quién? De la memoria. Alucinación de la memoria. 7C. La 7 la C. Número 8. Recuerdos. La dignesia es cuando es fijación. ¿Ya? Dignesia es fijación. ¿Ya? Cuando dice la incapacidad que uno tiene para fijar aprendizajes, o sea, por más que esté concentrado, el muchachito dice, no, no se me queda nada, ya, eso es la dignesia. ¿Ya? Se da mayormente por falta de dormir, ¿no? No duerme sus horas completas, no se alimenta bien, o estrés también. La dignesia es incapacidad para fijar aprendizajes. Así es. Ahora, pregunta número 8. Por acá, en la número 8, recuerdos relacionados de cómo funciona un motor o reglas para seguir a cenar en un restaurante. Que podemos definir una palabra, ya, pues esa es la llamada semántica, pues sí o no. Porque hablamos de capacidades cognitivas. Cuando te preguntan, ¿qué es psicología? Esto es la filosofía. ¿Qué es la economía? Ya, es cuestión semántica o conceptual. Capacidad para definir, capacidad para recordar algunos conocimientos. La 8, la clave es la D. Número 9, ¿cómo podremos disponer 9 bolas en 4 cajas de forma que cada una tenga un número impar de bolas y distinto del que cada una otra de otras 3? Al responder estas preguntas, o sea, ahí vas a poner ciertamente en juego el pensamiento divergente. ¿Por qué? Creatividad. La creatividad. 9, la clave la B. ¿Qué era el divergente? Creatividad. ¿Qué era el convergente? Cuando hablamos del convergente, ¿a qué nos referimos? A una sola respuesta. ¿Se da cuenta? Dice, en el siguiente ejemplo, todos los hijos de John y Jan tienen color marrón. John y Jan esperan tener un hijo. Entonces el hijo que espera John y Jan, los ojos, color marrón. ¿Qué razonamiento? Inductivo o deductivo. ¿Te acuerdas? A ver, ¿de qué estamos hablando ahí? Se dice, todos, va de lo general y luego a lo particular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Inductivo o deductivo. Deductivo. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Es el deductivo. Ahí está la clave. Ahora, ¿el razonar qué es? Es una función. No te vayas a equivocar en las preguntas. Son operaciones. ¿Cuáles son las operaciones del pensar?
El análisis, la síntesis, la comparación, generalización y abstracción. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué es diferente? Cuando nosotros hablamos de las funciones, ¿cuál es? Conceptuar, el juzgar y el razonar. ¿Está bien? Ahora, número 11. Cuando Pedro escucha, dice, en la noticia o en la calle un punto de vista sobre las causas de la crisis económica, brinda su opinión. Si brinda su opinión, entonces va a ser crítico, pues. Ahí está la clave, crítico. ¿Está bien? La C. ¿Y cuando uno es crítico? Cuando desarrolla mucho la memoria. Número 12. Todas las personas nacen de un padre y una madre. El tiempo no puede retrocederse. Son juicios, proposiciones. Ahí está la clave, la C. Número 13, ¿no? En este caso dice, Jill Price, una mujer que recuerda cada momento de su vida de los 8 años. Ella, cuando tú recuerdas todos los hechos pasados de manera alterada, ¿de qué estamos hablando? De la hipernesia. Ahí está, la hipernesia. Muy bien, ¿eh? Ahí está la clave. Claro, pues. Recordar de manera excesiva, morbosa, los hechos pasados. Número 14. Cuando vemos a una persona reconocemos la familiaridad, pero no somos incapaces de ubicarla en el entorno. Como si no me acuerdo dónde te vi, deficiencia neuronal. Como si dice, no me acuerdo las clases, profe, no se me graba nada. Entonces ahí está fallando la fijación, pues. Y la fijación que está ligada a la disnesia. ¿Qué es la disnesia? La incapacidad para fijar aprendizajes. ¿Está bien? Número 15. La cantidad de veces en que Rosita repasa una materia para una prueba. ¿Qué está haciendo cuando repasa? ¿Cuál es el primer paso? A ver, dime, ¿te acuerdas o no? ¿Cuál es el primer paso que tú tienes que hacer cuando estás repasando, repasando? A ver, ¿evocación? No, la evocación no. La evocación es después, ¿sí o no? Estamos hablando de la fijación, pues, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Ese es el primer paso. La fijación. O también, ¿cómo se le llama? Se le llama la huella nésica. Claro, pues, en la fijación, huella nésica. O sea, yo tengo que entender todo para que pueda utilizarlo, ¿ya? En la fijación se da la huella. La huella nésica viene a ser la información que yo tengo para poder ubicar. ¿Bien? Ahora, nivel 5. Vamos a ver. Cuando nos referimos a lo que es el nivel 5. Dice, ¿cómo se domina la capacidad que posee el ser humano para fijar, conservar y reproducir datos? Se le llama memoria. ¿Está bien? Memoria. Ahí está la clave, la D. La pregunta es, profesor, ¿y cuál es la escuela psicológica que estudia la memoria? El cognitivismo. ¿Cuál es un término? Recordemos, para que usted no vaya a confundirse. ¿Cuál es un término relacionado con la memoria? ¿De qué estamos hablando? De la codificación. ¿Bien? ¿Y qué es la codificación? La codificación implica la capacidad que yo tengo de organizar información, de almacenar. Bien, ahí lo tiene. La clave correcta está en la codificación. Número 2. El pensamiento de este filósofo estaba inspirado por la biología. Señalaba además que existían 3 tipos de alma, la vegetativa, la sensitiva y la racional. Muy bien, Aristóteles, pues. Claro. La 2, ahí está. La clave la E. No olvidemos, Aristóteles, ¿qué se le llama? Aristóteles es el padre de la psicología precientífica. Aristóteles escribió la obra El Peripsique. Por eso se llama el padre de la psicología precientífica. Pero tú sabes que la actualidad ya ha sido totalmente superado, ¿ya? Por acá. Cuando hablamos de Aristóteles, por acá, Aristóteles, la obra El Peripsique, que significa tratado acerca del alma, el peripsique o peripsique. Bien, gracias a Aristóteles, que habló del alma, comienza la etapa medieval a masacrar personas, porque hablaban del alma endemoniada. La Iglesia Católica teologiza a Aristóteles, y uno de los primeros que teologizó a Aristóteles, ¿quién fue? Santo Tomás de Aquino. La palabra de Santo Tomás de Aquino era fundamental, por eso no es uno de los filósofos más importantes. Claro, ¿no? La de 3. El método que permite a los investigadores la oportunidad de extraer conclusiones acerca de relaciones causales y control estricto todavía dice. ¿Cuál es el método en el cual se da un control estricto fundamental? El método experimental. Muy bien, ¿eh? Ahí está. El método experimental es el método en el cual se va a establecer relación causal. ¿Qué relación causal? Relación causa-efecto. ¿Está bien? Método experimental. ¿Quién fue el primero en usar el método experimental en psicología? Guillermo Wundt. 4.
José está realizando su tesis, cuyo título es Influencia del método de enseñanza sobre el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad Continental. ¿Qué método es? Experimental. Caramba, muy bien, ¿eh? Ahí estamos, experimental. Porque tiene que haber una hipótesis, y no olvidemos, dentro de la hipótesis, ¿qué es lo que tiene que ir? La variable independiente y la variable dependiente. Así es, investigación experimental. 5. En relación a la sensación, no es un estímulo. A ver, la música que escucho sí es un estímulo, ¿sí o no? El libro que tengo frente de mí también es un estímulo. Llorar mientras veo, claro, pues llorar no, porque llorar, ¿qué sería? Una emoción. Eso no es una sensación. Llorar es una emoción. El humo que veo, claro, el humo sí. ¿Por qué? Recordemos, la sensación, ¿en qué se basa la sensación? Toda sensación se basa en un estímulo. El estímulo es la música, un libro, el humo, la comida caliente. ¿Te acuerdas cuando tú saboreas algo? Yo te expliqué, ¿no? Cuando uno se saborea algo, ¿no? Entonces ya tiene la sensación. Claro, llorar, ¿no? Pues llorar es una emoción. Eso está relacionado básicamente con los procesos afectivos. ¿Ya? 6. Juan está en el parque jugando con los patines y manejando la bicicleta. Manejar bicicleta, patines, coser, tejer. ¿Qué memoria es? Memoria procesal. ¿Se acuerda? La clave la D. Recordemos que a la memoria procesal, procesual han puesto, procesal, se le llama implícita, no te olvides. ¿Cuál es la memoria que se realiza mecánicamente? Que el cerebro ya está totalmente codificado y lo hace de manera inconsciente. La memoria procesal, no olvidemos, ¿ah? A la procesal se le llama implícita mecánica, ¿ya? Que se va a dar. Pero esto en los estudios no da, pues. Esto es lo mecánico, ¿no? Cuando abres tu puerta, lo sabes de memoria la cerradura, ¿no? Pero esto no da en los conocimientos. 7. Los estudios que implican la observación o prueba de participantes de distintas edades. ¿Cómo se llama? En mismo tiempo. ¿Dónde está la clave? A ver, vamos a ver. Claro, pues muy bien. Estudios transversales, pues. Ahí está la clave. La clave, la de estudios transversales, ¿sí o no? De ventaja, efecto, cohorte. Número 8. ¿Qué rama de la psicología estudiaría a los personajes políticos que se encuentran en campaña y presentan sus propuestas ante la población? Cuando un político quiere persuadir a la gente y va viendo mecanismos, ¿no? De influenciar, social, pues, social, ¿no? Tiene que mucho que ver con el poder, ¿no? El carisma, ¿no? Y ahí está también algo la personalidad. Los candidatos tienen que persuadir a la gente, utilizar diferentes mecanismos, ¿no? Y eso es política. La 8, la D. Bien, clave D. Ahora, la pregunta número 9. El acoso escolar en los adolescentes ocasiona ansiedad, depresión y falta de confianza. ¿Qué método? ¿A qué método vas a ir cuando hay ansiedad? A tú mismo, cuando hay depresión, cuando hay un problema, ciertos trastornos de la personalidad. Sí. El clínico. ¿Ya ves? Mira, hablamos del método clínico, la 9 y la C, ¿no? Hay psicólogo clínico, por eso le digo, psicólogo organizacional, ¿no? Todo ello. Bien, la sociedad peruana cada vez más, para muchos está decayendo más, ¿no? El nivel de salud mental, ¿no? La pandemia, los chicos están agresivos, ¿no? A veces no quieren estudiar, comienzan a contestar mal, algo les pasa. Es el mismo encierro también, pues, porque nosotros somos, según Aristóteles, ¿no? Un son politicón, políticos y sociables, pues, ¿no? Que se va a dar. 10. Analizar el efecto de los contenidos de las telenovelas turcas en la conducta sexual de los adolescentes. ¿Ah? ¿Qué método vas a emplear? ¿Quieres ver? Acá está la palabra clave. El efecto, o sea, resultado. Y si tú quieres saber resultado, ¿de qué estamos hablando? Del experimental, ¿sí o no? Ahí está, claro, pues. Mira, y ahí nomás sacamos, ya, profe, en el experimental hay variables, claro. A ver, las telenovelas turcas sería variable independiente, causa. ¿El efecto cuál sería? Conducta sexual. Claro, la conducta sexual, ¿no? Causa-efecto. Novela turca, variable independiente, lo que se usa. ¿El efecto cuál es? Conducta sexual. Ya, conducta sexual. Ahí está, experimental. La 10. 11. ¿Qué forma de pensar se debe desarrollarse en el siguiente ejercicio? Todas las mujeres son hermosas. Algunas presentes son mujeres. Luego, algunas, ya pues voy de lo general a lo particular, deducir. Y no olvidemos que el razonar es parte de lo que es una función. 11C. 12. ¿En qué actividad
ciertamente, no interviene el pensamiento creativo. A ver, elaborar un puente, sí, elaborar imágenes, escuchar música, sentir calor no, pues. A ver, ¿qué sería sentir calor? ¿Eso estaría ligado a quién? Estaría ligado a las sensaciones, pues. El calor, ¿te acuerdas? Sentir calor. ¿Te acuerdas los corpúsculos de Ruffini? Cuando hablamos de Ruffini, ¿de qué se encargan? Del calor, ¿ya? 12C, ¿ah? No olvidemos, ¿ah? No caigas en estas preguntas, ¿ah? Hemos visto sensación, hemos visto percepción, ¿no? 13. A ver, dime la clave. Usted mismo, a ver, ¿cuál sería un pensamiento llamado convergente? ¿Qué es convergente? Cuando te lleva a una sola respuesta, ¿sí o no? Convergente es cuando usted se reduce. La C. Lo sé, Muy profesor. bien, ahí está. ¿Cuál es el nombre del presidente del Perú? ¿Ves? Ahí está la clave, cuando sabe. La 13 la C. Y hay presidente, ¿no? Y la gente está criticando, debatiendo, y eso es bueno, debatir la tolerancia, ¿no? 14. La conducta de un homosexual respecto a un heterosexual, o la de un bisexual respecto a un célibe. Diferencial, pues, no, no. Diferencial. Sexo, clase social, etcétera. La 14 la D. 14 la D. En el Perú siempre debe haber un respeto y una tolerancia, ¿no? Sobre todo las personas que tienen diferentes opciones sexuales. 14D. Ahora, número 15. La psicología comparada. Recordemos, yo te expliqué. Ahora se trata de entender la conducta humana observando la conducta animal, ¿sí o no? ¿Y eso quién lo hace? La psicología comparada. ¿Bien? Hablo. El adulto más civilizado, no pasa nada. La diferencia que concluye, no. ¿Cuál sería, a ver? La respuesta de los animales, no. La clave sería la E, pues, ¿no? La evolución de la conducta humana a partir, muy bien, del comportamiento animal, pues. Claro, no se olvide. Habíamos comentado, ¿no? Al ser humano se lo entiende actualmente en base a los animales. ¿Y qué es, por ejemplo, lo que compartimos con los animales? Compartimos las emociones, en este caso. Los animales son celosos, el ser humano también. Tenemos la misma segregación de dopamina y serotonina en los animales y en el ser humano. ¿Has visto tu perro se vuelve celoso, sí o no? Tu perrito no le gusta que nadie se acerque, sino ladra. Igualito te enamorado. Alguien se acerca, ladrando también. Mira, o sea, esos son los celos, pues. Igualito la señorita también. ¿Ya? Ahí está la clave. 16. El acoso escolar en los adolescentes puede ocasionar ansiedad, ¿no? Depresión, falta de confianza. Ya, pues, ¿qué método? El clínico, pues, ¿sí o no? Porque es un problema el clínico, ¿no? Sino que a tu generación, muchos lo llaman bueno, la llamada generación de cristal, ¿no? Que por todo se ofende, que por todo llora, pero yo no creo que sea así, ¿no? Sino que son subgrupos sociales, ¿no? La generación de cristal. En el colegio te gritan, estás llorando, etcétera, ¿no? Claro, 17. Investigador del campo de la psicología que afirmaba que el estudio de nuestra experiencia inmediata debe hacerse por introspección, que es la observación controlada de elementos de la propia... Ahí está la dos clave. ¿Y quién utilizó? La introspección, uno. ¿Ya? Y encima todavía para analizar la conciencia. Ahí está. Introspección. ¿De quién estamos hablando? De William Wundt, pues, claro. El padre de la psicología, por acá vamos a ver, científica. ¿Bien? Ahí está. El padre de la psicología científica. Dice, profe, una pregunta hablan sobre... Ah, ya. No, pues es que Charles Spearman, en este caso, habla del factor G y el S, bro. Spearman habla del factor S, las habilidades personales que tú tienes. Y las habilidades personales están ligadas al coeficiente. O sea, tu habilidad personal demuestra cuánto inteligente eres, no la general, porque hay un factor G general. El factor S son tus habilidades personales y eso es inteligencia, por si acaso. ¿Qué es factor S? El factor S son habilidades personales que van a medir, en base a tu habilidad personal, ¿qué te miden? Tu coeficiente, pues no todos somos iguales, pues no todos somos inteligentes. Pues. Así es, ¿no? Poco a poco vamos diferentes. Usted acá, en el aula, ¿no? Hay un primer puesto, hay un segundo puesto, un tercer puesto, ¿sí o no? ¿Ya? Y de esa manera puede entender. Muy bien, ahí está la clave, ¿ah? La clave es, y a ver, correlación. Por eso, pues, inteligencia y los puntajes. Pues. Pero algunos dicen que no necesariamente un inteligente saca alto puntaje en los exámenes de prueba de inteligencia. Eso va a ser otra clase. Algunos dicen, profesor, no necesariamente el que saca 240 o 250 es inteligente, puede ser retención y buena memoria. Puede ser, porque a veces el que ingresa cómputo general, ¿ah?
a la UNT, hacía cómputo general a medicina, no pinta a veces en medicina adentro. Porque dice, cómputo, primer puesto, nada. Y el que ingresa, penúltimo, hacía penúltimo, pucha, el mejor, de verdad, el mejor en medicina. ¿Cómo es, no? Porque es otra cosa, pues. Vamos a hablar ya de habilidades, en este caso, ¿no? Los taneños son personas, claro, genización. Los taneños son, o sea, lo clasifica, exacto, está bien, ese sí, los taneños, claro. El efecto corte es cuando tú comparas dos generaciones. Por ejemplo, mi generación de 40 años y otra generación de 20 años. Hay dos generaciones. Entonces tú los estudias. ¿Quieres saber de los dos qué música escuchan? Mi generación escucha otra música. La generación de los veinteañeros escucha otra música. Entonces va a haber discrepancia. Ese es el efecto cohorte. Los dos van a defender, yo voy a defender mi música. Los de 20 años van a defender su música y vamos a entrar en conflicto. Y vamos a entrar en conflicto. Ya, ese es el efecto cohorte. Porque cada cohorte, la cohorte es grupo, pues, generacional. Porque cada cohorte tiene su propia forma de ver las cosas. Y vamos a chocar. Por eso decía, no se puede controlar por los efectos de la cohorte. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes opiniones, diferentes formas de pensar. Por ejemplo, yo no bailaría las canciones de ahora. Usted ya, profe, pero son bonitas. Pero yo no bailaría eso, que la bichota, que mi pum pum, que nadie patea mi pum pum. No, no me gustan esas canciones, ¿no? Hasta en el taxi, ¿no? Yo subo al taxi y a veces ponen esas canciones de ahora. No me gusta el sonido, en serio. Es que soy otra generación, pues. De verdad, no me gusta. Prefiero, yo me quedo con mis épocas, Maná, Grupo Río, el grupo Genitalica. Yo me quedo con esas épocas. Yo así escucho las canciones de mis épocas. ¿Te das cuenta? Entonces usted dirá, ¿qué, profe, está loco? Eso ahí es feo. Yo me gusta bailar, por eso, pues. Ese es el efecto corte, porque somos diferentes generaciones. Y al estar comparándonos, ciertamente, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber consecuencias. Ese es el efecto corte. ¿Ya? Los hombres gay, los hombres G, claro, eso de estéreo, también es mi generación. Así es de mi generación, pues. Claro, Bon Jovi, los Guns N' Roses, es mi generación. Así, pero la letra es buena, pues. Cuando tú ¿no? Has escuchado los Guns N' Roses, Bon Jovi, una letraza a sus canciones. Claro, traducidos al castellano. Pero ahora, las canciones de ahora, nada dicen. Dice track, 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 nomás dice. Track, 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 track. Eso nomás, da la vuelta. Track, track. Oye, eso nomás dice. Oye, ¿qué canción es eso? ¿Sí o no? No, no, no. En cambio, si tú escuchas las canciones de rock de los 90 en inglés traducido, pues una letraza, hijo. Una letraza, claro. Y todavía letras filosóficas, ¿eh? Ya, esa es la diferencia, pues. Bueno, listo, ahí lo tiene. Entonces, no olvidemos, ¿ah? La otra semana continuamos con lo que viene a ser lo que es ya la inteligencia. Bueno, de antemano, gracias por la atención, sino que a veces uno tiene inconvenientes, tú sabes que las cosas son intempestivas, ¿no? Mil disculpas por hoy, ¿no? Yo sé que tu domingo la pasas bien, ¿no? Agradecerle por la comprensión, ¿no? A veces uno pues tiene que saber, ¿no? Controlar las cosas que salen de la nada, ¿no? Así es. Nos vemos, cuídate, buen domingo, me retiro, adiós. Buena clase, profesor, gracias. Nos vemos, Profesor, Erika, nos Elena. vemos, adiós. Sí. Cuídate. Chao.